Bueno, para el revisor fiscal y sus funciones, podemos decir que a nivel mundial se mantiene mucho unos conocimientos de auditoría, ya sea fiscal o contable. Esto es por eso que la revisoría fiscal es importante, porque el revisor fiscal debe proveernos ese aseguramiento de ante las cifras, ya sean fiscales o contables, ya sea el caso, teniendo en cuenta la organización a la cual el revisor vaya a ejercer. Eh, ¿Cómo debería ser de pronto en este caso el funcionamiento? Podríamos decir que toda la base de la contabilidad a través de un medio de transacciones debe generar como un sistema y que esa fuente total sea la operación y que ese revisor fiscal conozca totalmente la compañía, ya sea el proceso, la industria, bueno, teniendo en cuenta como esta especificación, la revisoría fiscal sería como hacer una evaluación a la compañía para poder que este apoyo sea de vital importancia para que la empresa pueda generar o tomar decisiones. El revisor fiscal a la hora de ejercer su proceso debe ayudarnos a tener que la contabilidad a través de sus transacciones debe ser íntegra, sincera y proveer como la información que estamos teniendo y brindársela a la compañía para toma de decisiones a los interesados, podríamos decir. Bueno, teniendo en cuenta la segunda pregunta de cómo se denomina la revisoría fiscal en otros países, pues podemos darnos cuenta de que aquí en Colombia la revisoría fiscal puede tener como pequeñas limitaciones, no porque pueda expandirse ni porque se puedan generar otro tipo de revisorías o otro tipo de procesos a los cuales acá en Colombia estamos normalmente acostumbrados a ejercer o que la ley nos pida como revisar, ¿sí? O como llevar a cabo. En otros países la revisoría fiscal no se limita tanto como acá en Colombia, sino que se expande mucho más el proceso. Es decir, ellos pueden tener como un margen de amplitud mucho más grande, ¿sí? De pronto, por dos cosas. Dentro de la política, podemos ver que ellos podrían generar como más procesos, no tanto a nivel empresarial, sino a nivel global. Entonces, digamos que ellos pueden sacar muchos más certificados, pueden revisar muchos más procesos, aparte de una empresa como en Colombia, que solamente la revisoría fiscal puede tenerse mucho más en conocimiento de las personas, es en que pueden validar eh, cómo surge o cómo se está llevando a cabo el proceso de una empresa, ¿no? Cómo están siguiendo como sus normas, sus leyes, teniendo en cuenta lo que pide, ¿sí? La ley en Colombia y teniendo en cuenta también la ley que pide o su reglamentación interna, la empresa, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, sí hay una diferencia y es que en Colombia tenemos un proceso de revisoría fiscal mucho más amena, mucho más centrada como en los procesos administrativos, ¿sí? De los cuales, pues obviamente debemos de tener en cuenta que salen como todos los impuestos ante la DIAN, pueden salir muchas más cosas que de pronto muchas empresas pueden estar evadiendo, ¿no? Entonces, un revisor fiscal acá en Colombia tiene un gran proceso, tiene un proceso bastante eh, eficaz, pero digamos que en otros países no se limitan tanto, sino que van mucho más allá de cómo funciona una empresa, se van mucho más allá de pronto cómo el Estado también funciona, ¿no? Tienen como mucho más eh, puertas abiertas en este mundo. Es lo que puedo entender, pues, a lo que he estado investigando. Bueno, teniendo en cuenta cuáles son las entidades o las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal, en general cualquiera podría tener pues como este beneficio, ¿sí?
que por ley, sí, yo puedo tener, sí, ya sea interna o externamente, el proceso que yo quiera hacer, pero sí hay unas empresas y sí hay una ley que obviamente nos pide que las entidades deben de tener pues como una revisoría fiscal. Y son aquellas empresas que superen los 5.000 salarios, los 5.000 millones de salarios mínimos y otras que no tengan menos de 3.000 millones de salarios mínimos. Sí, tengamos en cuenta que este acuerdo está en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990 y debemos de tener en cuenta que en el 2023, al 31 de diciembre, estas son las empresas o esta es la información que nos pide la ley para poder tener en cuenta de qué entidades son las que deben de tener como un revisor fiscal obligadas, ¿no? Además, debemos de tener en cuenta que el Código de Comercio, en su artículo 203, plantea como una forma general de la obligación que debe tener el revisor fiscal ante las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que voluntariamente lo dispongan, como lo dije anteriormente. ¿Cuáles son los tres principales objetivos de la revisoría fiscal? Son el control interno, la razonabilidad y el cumplimiento legal. ¿Cuáles son los tres principales objetivos de la revisoría fiscal? Son tres objetivos: control interno, razonabilidad y cumplimiento legal. Estos tres deben unificarse para poder obtener un buen resultado. A continuación se especifica de una manera más clara lo que significa cada uno de estos factores. Por ejemplo, en el control interno se necesita tener pleno conocimiento de la organización interna de la empresa, por ejemplo, sus directivos, empleados, dependencias, cargos y funciones, ya que estos serán la base para el análisis y evaluación de cada uno de los procesos operacionales y administrativos, y así determinar si seguir el mismo orden o de lo contrario hacer algunas recomendaciones por si hay algunos cambios. Y esto pues para que conlleve a la armonización de las prácticas contables y todo se trabaje con con el mismo objetivo. Para la razonabilidad se explica que cuando se hallan y se identifican falencias en la organización después de hacer un control o el seguimiento que debe hacerse permanentemente, estas nos sirven como base para disminuir el porcentaje de error en los diferentes procesos. Por eso sirve para la toma de decisiones futuras, también por las evaluaciones y recomendaciones que se encaminan para evitar que los administradores u otros funcionarios incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o contradigan lo que ya se encuentra en el ámbito laboral. Tenemos después el último objetivo, que es el cumplimiento legal. Pues de esta manera se constata de que todos los procesos de la organización se ajustan a las normas y leyes establecidas, ya que dentro de este ámbito legal pues es donde se destaca la competencia profesional y la fe que da el revisor y de asegurarse de que estas organizaciones cumplan con las normas estatutarias y las decisiones de los órganos societarios competentes, o sea, ya las partes que le corresponden en rendir cuentas al Estado, ya que el revisor fiscal pues contribuye para trabajar de la mano también gubernamentalmente. Aquí tenemos un ejercicio práctico para aplicar lo que hemos explicado anteriormente sobre los objetivos del revisor fiscal. Por ejemplo, tenemos esta consulta. Para comprobar la existencia de la propiedad, planta y equipo contabilizada en los libros, la acción que debe pues, cumplir por parte del revisor sería:
visualizar la factura de compra, preguntar al gerente de la compañía, consultar con el área de compras o inspeccionarlo físicamente. En este caso, la acción correcta del revisor es inspeccionarlo físicamente, ya que se requiere validar personalmente la existencia de estos activos, ya que a simple vista podemos constatar de que la propiedad está disponible y como lo registran los libros, también contenga un seguimiento adecuado sobre las medidas de control, de protección del patrimonio social y la conservación y el mantenimiento del mismo. O sea que los bienes en este caso que se encuentran en custodia, no solamente se le debe hacer un análisis físico, sino también jurídicos y económicos, en los que el revisor fiscal debe constatar. La quinta pregunta, ¿cuáles son las principales normas que debe cumplir un revisor fiscal? Entonces, en esta forma se denominan según la normatividad. Por ejemplo, están contenidas en leyes, artículos, normas y códigos. Entre las principales leyes se encuentran la Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995, Ley 1474 del 2011. Entre artículos se encuentran el artículo 5 de la Ley 1314 del 2009, el artículo 80 de la Ley 190 de 1995. Y entre las normas tenemos que son las principales 5, que están la NAGA, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, NIA, normas internacionales de auditoría, ISAE, normas internacionales de trabajos para atestiguar, o internacionales de encargos de aseguramiento, normas de aseguramiento de la información NAI y normas internacionales de control de calidad NIC. Por último tenemos los principales códigos, que son el Código de Comercio y el Código de Ética de la IFAC. Aquí en esta parte se describen cada una de las leyes, que fueron 3, las principales, que está la Ley 43 de 1990, que establece las normas que regulan la ética del contador o los profesionales como revisor fiscal, auditor, entre todos los que ejercen para la contaduría pública. Y está la Ley 222 de 1995, que es la que determina que se comprueben pues las irregularidades y los daños causados a terceros por aquellos perjuicios pues que han incurrido en esta norma, esta ley. Está la Ley 1474 del 2011, que es donde se dictan las normas para fortalecer los mecanismos de investigación. Se determinan pues también cuáles son los pasos a seguir pues en cuanto a prevención, sanción de actos corruptos, ilegales o actividades ilícitas que incurren pues las organizaciones. Y tenemos por último en la diapositiva el inicio pues de los artículos que mencionamos, que fueron 2 los principales. Uno de ellos es el de la Ley 1314 del 2009, que es el artículo 5, y es donde está contenido las normas contables de las tributarias para asegurar la transparencia en los reportes financieros. El otro artículo es el artículo 80 de la Ley 190 de 1995, que es el que establece todas las funciones que debe realizar el revisor fiscal en las entidades del Estado y los informes pues que le compete entregarle a los entes pues gubernamentales, ya que el revisor pues actúa como un fiscalizador de las entidades y pues debe tener unos reportes hacia el gobierno. Después están las principales normas, que son las que nombramos anteriormente, son 5. La NAGA, que son normas de auditoría generalmente aceptadas.
que eso ya abarca todos los principios fundamentales y las normas básicas pues de que debe tener el contador público en el momento pues de realizar su función. Está el NIA, que son las normas internacionales de auditoría, y hacen referencia pues a la normatividad profesional del auditor en el momento pues de ejercer su ejercicio de inspección. Están ahí, que son las normas de aseguramiento de la información, y son guías que permiten pues al contador hacer el uso correcto de la práctica, su ética, su juicio profesional, y pues están disponibles son de consulta pues para que la empresa pues pueda evaluarlas. Están las normas NIC, que son las normas internacionales del control de calidad, que se manejan en las auditorías, en las revisiones de los estados financieros y demás acciones que hacen parte pues del seguimiento y del control interno de las organizaciones. Está también la norma ISAE, y esta norma se trata de los encargos que proporcionan un grado de seguridad a los informes que son reportados pues a las entidades usuarias y auditores sobre los controles en una organización que prestan pues un determinado servicio. Y encontramos por último los códigos que hacen parte de esta normatividad, que son el Código de Comercio y el Código de Ética de la IFAC. El Código de Comercio, pues allí es donde están contenidas todas las funciones que debe cumplir este profesional para ejercer pues de manera correcta su función, y no solamente deberes sino también obligaciones. Y está el Código de Ética de la IFAC, que establece los principios fundamentales pues de ética que debe tener el profesional. Y pues la verdad, dentro de la representación pues del contador, la norma más violada es la del Código de Ética y la de la Ley 43 de 1990, ya que es pues la que muestra la integridad como pilar de todas las acciones, de los cuales pertenecen pues los principios básicos de ética profesional y objetividad, que pues donde exigen pues que sea este profesional muy independiente, responsable y observador de todas las disposiciones normativas, pero pues en ocasiones mueren cuando simplemente pues se dejan a un lado y se pasan por alto. Entonces es como lo principal y abarca pues ya todo el marco legal que debe representar al profesional ante las organizaciones.